Sarah Ferguson, conocida en el mundo como Fergie, ha sobrevivido todo tipo de tormentas reales. Ha sido escandalizada, empujada hacia afuera, traída de vuelta, juzgada, perdonada y olvidada más veces que cualquier otra persona en la monarquía. Pero ahora, según quienes están cerca de ella, está preparando un movimiento que nadie esperaba, un libro que cuenta todo y revela las historias que el palacio esperaba mantener enterradas para siempre. Y en el centro de esa tormenta está un nombre, Meghan Markle. Las fuentes dicen que Fergie no está interesada en repetir chismes o volver a contar titulares viejos. Lo que ella tiene es algo mucho más peligroso. La historia real de los primeros años de Meghan, dentro de círculos de élite, mucho antes de que Harry tomara su mano. Una historia construida en los salones oscuros y cuartos escondidos de Soho House, donde se abrieron puertas para Meghan que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían. Se dice que Fergie observó esos primeros movimientos. Ella reconoció las caras, las presentaciones, la estrategia. Y ahora, con el palacio dividido y su propia posición desvaneciéndose, finalmente podría estar lista para contar la historia que nadie más se atrevió a tocar. Aquí es donde la historia cambia de estrategia a emoción. Según información de personas internas, después de que Meghan entró a la vida real y aseguró su lugar junto a Harry, Sarah Ferguson se acercó, no como rival, sino con expectativas genuinas de apoyo, lealtad o al menos reconocimiento. Compartían historia, compartían conexiones. Según fuentes, incluso compartieron momentos del ascenso temprano de Meghan que pocos otros conocían. Pero Meghan no respondió, no devolvió la llamada, no reconoció el acercamiento de Fergie. Según informes, actuó como si hubiera superado a las personas que habían estado a su lado en años anteriores. Quienes están cerca de Fergie dicen que se sintió insultada, no porque Meghan se convirtió en duquesa, sino porque actuó como si ya no necesitara a la mujer que había presenciado sus comienzos. Para alguien como Fergie, que ha sobrevivido toda clase de traición que el palacio puede crear, ese silencio cortó profundamente. Y esto es lo que convirtió a una observadora silenciosa en una peligrosa. Esta no era una rivalidad construida desde los celos. Según personas familiarizadas con ambas mujeres, se construyó desde el reconocimiento. Fergie vio una versión más joven de sí misma, ambiciosa, estratégica y lista para escalar, pero Meghan cometió el error de creer que ella era la única que podía jugar el juego. Y en la vida real, alejarse de alguien como Fergie no termina la historia, solo prepara el escenario para lo que viene después. Mientras los rumores del posible libro de Sarah Ferguson se difunden, el palacio reacciona, pero no con unidad. En cambio, se forma una división silenciosa. Según información de quienes están cerca de la situación, el rey Carlos está inquieto. Él sabe que Fergie ha vivido los capítulos más oscuros de la familia real. Ella estuvo ahí para los escándalos, los acuerdos, los momentos detrás de la cortina que la mayoría de la gente nunca ve. Si ella habla libremente, viejas sombras vinculadas a Andrew, arreglos ocultos y errores pasados podrían volver a la luz. Debido a esto, las fuentes dicen que Carlos está dispuesto a negociar, suavizar, hacer pequeñas concesiones solo para mantener a Fergie tranquila. No tiene miedo de ella por debilidad. Tiene miedo porque sabe exactamente cuánto ella ha presenciado. Pero el príncipe William es diferente. Las personas internas dicen que se niega a ceder en absoluto. No tiene nada en su historia conectado con Fergie. Nada que ella pueda exponer, nada que ella pueda tener sobre él. William, según informes, ve la situación como simple. La monarquía no debería recompensar a alguien por sostener conocimiento privado como un arma. Así que se mantiene firme, imperturbable, sin preocupaciones y sin estar dispuesto a ofrecer nada que pueda parecer miedo real. Y atrapada entre estas dos posiciones poderosas, una cautelosa, una desafiante, está Meghan, la única persona que Fergie puede exponer sin sacudir el trono. El palacio no necesita protegerla y ahí es donde comienza el peligro para Meghan. A medida que pasaron los años, nuevos rumores comenzaron a surgir. Rumores que agregaron aún más peso al posible libro revelador de Fergie. Una de las afirmaciones más sorprendentes viene de círculos vinculados a la vida social temprana de Meghan. Estos rumores sugieren que Meghan originalmente no puso su mirada en Harry. Dicen que sus ambiciones eran aún más altas y que el príncipe Andrew fue una vez visto como un posible camino hacia la proximidad real. Si esa afirmación es verdad, significa que Harry nunca fue el plan A, fue el plan B. Y en el mundo de la estrategia real, eso cambia todo. Otra afirmación viene de alguien que supuestamente conoció a Meghan mucho antes del palacio. Un amigo de mucho tiempo de Harry, según informes, le advirtió, afirmando que reconoció a Meghan de años anteriores, de círculos de fiestas en yates, de reuniones donde hombres ricos, modelos y escaladores sociales en ascenso se mezclan detrás de puertas cerradas. Estas no son el tipo de historias que Meghan quería acerca de su imagen real.
No son las historias impresas en revistas o repetidas en entrevistas. Son el tipo que se susurra en habitaciones caras por personas que vieron cosas de primera mano. Y cada uno de estos rumores se conecta directamente con el mundo de Sarah Ferguson, su círculo, su línea de tiempo, sus experiencias. El miedo de Meghan no es que los extraños hablen, es que Fergie pueda confirmar lo que otros solo insinúan. La historia de cómo comenzó realmente el viaje real de Meghan. Sarah Ferguson, Fergie, ha sido llamada muchas cosas a lo largo de los años. Desordenada, salvaje, imprudente. Una mujer enredada en escándalo tras escándalo. Pero la gente a menudo olvida la parte más importante. Ella sobrevive. No importa la caída, no importa el titular, no importa la humillación, de alguna manera, siempre encuentra un camino de regreso. Y porque ha vivido, a través de cada forma de desastre real, aprendió la única habilidad que el palacio nunca enseña, pero siempre teme, cómo mantenerse callada mientras recuerda todo. Según quienes están cerca de ella, Fergie no es una mujer que ignoras. No es alguien que usas y olvidas. Las personas que le dan la espalda a menudo aprenden que ella no se queda callada para siempre. Aquí es donde ella entra en la historia de Meghan. Quienes pasaron tiempo con ambas mujeres dicen que Fergie vio a Meghan antes de que el mundo conociera su nombre. Observó los círculos en los que Meghan se movía, prestó atención a las personas con las que hablaba y entendió el juego que estaba jugando. No porque Fergie la estaba juzgando, sino porque ella había jugado el mismo juego décadas antes. Las fuentes incluso afirman que Fergie no fue solo una testigo. Sugieren que jugó un papel pequeño pero poderoso en el ascenso social temprano de Meghan. Una presentación silenciosa aquí, un comentario orientador allá. Una puerta abierta en el momento correcto. Y esa es exactamente la razón por la que la decisión posterior de Meghan de distanciarse de Fergie se convirtió en el mayor error de su ascenso. Porque Fergie no es solo una ex duquesa, es una bóveda de memorias, una coleccionista de secretos y una mujer que ha esperado mucho tiempo para hablar. Para entender el viaje de Meghan, tienes que entender Soho House. Esto no es una cafetería, no es un salón de hotel, es un mundo dentro de un mundo. Los miembros cruzan sus puertas e inmediatamente dejan el mundo ordinario atrás. Adentro, la iluminación es suave, las habitaciones son privadas y todo se siente silencioso a propósito. Los acuerdos suceden en mesas bajas. Las conexiones se forman a medianoche. Las carreras comienzan en cabinas de cuero y esquinas oscuras. Y según personas internas, aquí es donde Meghan aprendió por primera vez cuán poderosa puede ser la habitación correcta. Las personas que estaban en la escena en ese momento afirmaron que Soho House fue la verdadera plataforma de lanzamiento de Meghan. Fue aquí donde comenzó a conocer a las personas que importaban. Fue aquí donde se hicieron presentaciones que ella no podría haber creado por sí misma. Fue aquí donde comenzó el camino lento pero constante hacia la proximidad real. Las personas internas dicen que Meghan no estaba vagando esperando suerte. Estaba siendo guiada, conducida, posicionada. El círculo a su alrededor fue curado con cuidado, mucho antes de que el príncipe Harry siquiera entrara en el cuadro. Y Fergie, quien conocía el club, conocía a los jugadores y conocía el mundo mejor que nadie, supuestamente observó todo el asunto desarrollarse. Ahora, años después, mientras su voz se hace más fuerte y su paciencia se agota, el palacio teme lo que ella podría compartir sobre esos primeros días de Soho House. Los días que construyeron a la mujer que un día se convertiría en la duquesa de Sussex. Si Soho House fue el escenario, entonces dos hombres actuaron como los guardianes de pie detrás de la cortina. Según quienes están familiarizados con el ascenso social temprano de Meghan, Marques Anderson y Ron Burkle no eran solo amigos o contactos casuales. Eran arquitectos. Marques Anderson, una figura senior dentro del mundo de Soho House, fue descrito por quienes lo conocían como el hombre que podía abrir puertas que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían. Era el conector, la persona que decidía quién se sentaba dónde, quién conocía a quién y qué presentaciones podían cambiar una vida. Las fuentes dicen que Marques jugó un papel importante en dar forma al ambiente social temprano de Meghan. Supuestamente la colocó en las mesas correctas, la dirigió a las habitaciones correctas y la presentó a personas que estaban muy por encima de su nivel de Hollywood en ese momento. Las personas no ascendían en Soho House por casualidad, ascendían porque Marques las ponía donde necesitaban estar. Y luego estaba Ron Burkle, el multimillonario cuyos lazos con familias poderosas, incluidos los propios miembros de la realeza, crearon caminos con los que la mayoría de la gente solo podía soñar. Según información de círculos adinerados, Burkle ayudó a proporcionar acceso a vuelos privados, reuniones exclusivas y eventos donde Meghan podía conocer personas que podían cambiar su futuro. Él no solo estaba cerca de la realeza, se movía en el fondo de su mundo social, y según rumores de esos círculos, Meghan entró en ese mundo a través de él. Estos dos hombres formaron la base silenciosa bajo el ascenso de Meghan, dieron forma al ambiente, crearon el acceso.
y crearon un camino que se extendía mucho más allá de guiones de actuación y alfombras rojas. Y Fergie, ella los conocía. Conocía las reglas de este mundo. Conocía el arreglo, por eso el palacio se preocupa por lo que ella podría confirmar si alguna vez decide hablar abiertamente. Y ahora llegamos al momento final, el punto donde cada hilo se encuentra en un solo lugar peligroso. Sarah Ferguson está en una encrucijada. Su título de duquesa ya no la protege. Su favor con el palacio se ha desvanecido. Su posición es débil, resbalándose, casi desaparecida. Y una mujer en esa posición se vuelve impredecible porque una persona con poder intenta protegerlo. Pero una persona sin nada que perder puede quemar todo. Fergie ha vivido el tipo de escándalos que aplastarían a la mayoría de la gente. Ha sido burlada, juzgada, dejada de lado, descartada. No tiene miedo de los titulares o la indignación. Ha sobrevivido cosas peores, mucho peores. Y ahora tiene algo mucho más valioso que invitaciones reales. Tiene la historia real de Meghan, no la versión pulida, no el cuento de hadas público, la real. La que comenzó en salones privados y habitaciones llenas de susurros. La construida a través de presentaciones, orientación silenciosa y círculos curados. La que lleva de Soho House a vuelos privados a escaladas sociales silenciosas hasta llegar al príncipe. Fuentes cercanas al asunto dicen que Fergie puede rastrear cada paso desde Soho House hasta Jamaica. Desde los guardianes hasta las invitaciones. Desde la escalada temprana hasta el momento en que Harry entró en su órbita. Ella observó el ascenso, vio la estrategia, conoce el costo, y Meghan sabe que, si Fergie alguna vez elige hablar sin restricciones, el cuento de hadas no simplemente se agrieta, se colapsa porque en cada reino, los secretos deciden quién asciende y quién cae. Y en esta historia, cuando un secreto se mantiene, tiene un amo, pero cuando ese secreto finalmente se habla, tiene una víctima. Y Sarah Ferguson, según quienes están más cerca de ella, puede estar lista para hablar.